Hola comunidad, bienvenidos. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy vamos a sumergirnos en el sentido de vida, los propósitos y lo que puede ser la película más adecuada para este 2020. Por Disney Pixar, fue realizada y salió hace un par de días en Latinoamérica. Así que sin esperar más, vamos por unas palomitas que el día de hoy toca análisis de películas con perspectiva psicológica. Debemos de analizar que si en algún momento Pixar nos ha enseñado algo, ha sido sobre nuestras emociones con Inside Out, sobre nuestra infancia temprana con Toy Story y con todas las películas de Toy Story. Y el día de hoy en Soul vamos a llegar hasta el mundo donde el sentido de vida es lo más importante, en donde se habla de un gran después y de un gran antes. Sin embargo, el centro y lo magnífico de esta película es precisamente que nos vamos a poner a pensar en cuál es el sentido de la vida, el propósito. Y tal y como nos lo dice Joe, en algún momento de nuestras vidas nos lo llegamos a preguntar si de verdad sirvió nuestra vida para algo. La película hace una excelente descripción de la gran pregunta que se ha hecho la antigüedad desde hace muchos siglos, que es ¿para qué nacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Es por ello que el profesor de jazz, Joe, trata de cumplir con mayor desesperación el sueño de su vida, lo que él llama su propósito, que es ser un gran músico de piano, en este caso, del tipo de música jazz. Y él no lo logra. A lo largo de su vida podemos ver que se siente bastante frustrado, ya que no ha llegado a conquistar ese sueño que es para él la razón para la que él vino a este mundo. De esto se trata el día de hoy. Por ello, vamos a hacer un comentario que es que este video contiene spoilers, así que si no han visto la película, les invitamos a que esperen hasta verla para poder seguir viendo nuestro video. Y vamos a pensar que si Joe no es feliz es porque a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, nunca ha sido lo suficientemente bueno o no ha sido aceptado por quienes él considera las personas que lo van a hacer entrar en el mundo de la música. Él quisiera ser un pianista que toca en algunos lugares y no lo ha logrado. Por eso termina siendo un profesor de música que está a punto de ganar una plaza dentro de la escuela aparentemente primaria en la que él se encuentra dando clases. Al inicio vemos un poco la faceta de su vida, pero lo que nos interesa es darnos cuenta desde un inicio que el sueño de Joe va mucho más allá que dar clases. El sueño de él es llegar a un propósito que es ser una estrella reconocida, que su nombre sea reconocido como un músico de piano de jazz. Y con lo que vamos a ver es que en algún momento él llega a una entrevista o a un concierto al que lo invita uno de sus exalumnos para tocar con una gran figura. En este caso se llama Dorotea. Y sin más ni más, entra en una situación en la que es aceptado y entramos a la primera gran pregunta de esta película, que es ¿de qué manera todo lo que soñamos y todo lo que deseamos y nos proponemos llega a convertirse en una obsesión al grado que puede autodestruirnos? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque efectivamente está tan obsesionada su pensamiento en llegar a ese objetivo que se olvida de absolutamente todo al grado de poner su vida en riesgo. Es por eso que él termina en coma, porque a él le deja de importar absolutamente todo y llega un punto en el que él se pone en una situación de riesgo. Es por eso que las obsesiones o lo que llamamos propósitos y sueños pueden convertirse en un gran problema para nosotros. Tanto en el mundo de los vivos como en el antes de la vida existen almas perdidas, que son personas que pueden convertir sus miedos, obsesiones y pensamientos en su propio monstruo. A Joe lo lleva a casi al borde de la muerte y se encuentra en coma, y en su momento 22, que es otro de los personajes que vamos a conocer en esta gran película, lo sacará de un estado de comodidad y vacío hasta llevarlo a una tierra en donde sus pensamientos y lo que lo dijeron sobre él lo come hasta casi destruir su esencia. Es por eso que gran parte de esta dupla llega a crear una amistad bastante afianzada, porque ellos de alguna manera se convierten en alumnos y maestros el uno del otro, ya que requieren de manera desesperada una guía
para encontrar la chispa tal y como lo describe la película, lo cual nosotros llamaremos el sentido de vida. Aunque Joe por mucho tiempo ha creído tener el sentido de su vida muy claro, que en este caso es el jazz y la música, la realidad es que está tan perdido como 22, porque en realidad no sabe lo que es el sentido de la vida. Él considera que tocar la música es lo único por lo que él vino a este mundo. Y en el caso de 22, él no tiene ni siquiera ese deseo por llegar a la vida. Entonces vamos a llegar al centro de la pregunta de la película. ¿Qué es la chispa? ¿Cuál es el objetivo por el que llegan los humanos a la Tierra? ¿Es para tocar, para que se te dé una profesión, para que seas actor, artista, un científico, un gran psicólogo? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? Y precisamente es aquí en donde la pasión, el deseo, es cuestionado si realmente eso es el sentido de la vida. Soul y la psicología muchas veces nos ha respondido que no precisamente eso es lo que busca la humanidad o el ser humano, ya que cuando lo logra se siente vacío y entonces responde con un rotundo no. La chispa está en todo. Eso es lo que nos dice en el día de hoy. Está en la simplicidad y la complejidad de la vida, en inspirar a otros, en tener un día feliz con nuestras amistades, en tocar la música que te gusta, en un atardecer o hasta comiendo una pizza. De esta manera, 22 en su camino descubre que él en realidad no es que no tenga la chispa, realmente él tiene miedo a no ser suficiente bueno para vivir. Eso es lo que él le dice a Joe. Él tiene miedo a ganarse la chispa, porque ganarse la chispa significaría aventarse por ese espacio y llegar a la Tierra y nacer. Y entonces se pregunta, ¿realmente soy suficiente? Y si nos ponemos a pensar, esa pregunta que se hace 22 es realmente sumamente común dentro de la humanidad. ¿Somos suficientemente buenos para vivir? La positividad nos dice que tenemos que siempre ser felices, que tenemos que lograr nuestras metas y sentirnos plenos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tenemos ese deseo? Detrás de una máscara de desinterés, 22 está lleno de miedo. Un famoso miedo que los psicoterapeutas denominan como el miedo a no estar a la altura de las circunstancias y que es muy relacionado con el autoestima y con lo que creemos que somos capaces de hacer. De esta manera se convierte en una lucha interna porque existen voces y pensamientos recurrentes que minan la fe en tus recursos personales y en las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. La persona, o en este caso 22, se encuentra constantemente combatiendo contra la devaluación interna hecha por sus mentores y por sí mismo, y se encuentra también en dudas que se vuelven completamente atroces y en una lucha interna extenuante. Es por eso que él empieza a utilizar una serie de mecanismos de defensa como la negación, la desvalorización y el retraimiento para no querer salir de su estado de especie de confort. Vamos a recordar que el confort no necesariamente es algo positivo o negativo, es simplemente un estado en el que se encuentran las personas de comodidad. Una comodidad que no necesariamente es positiva, tal y como lo vemos en el caso de 22. 22 tiene una lucha interna, a pesar de que no lo demuestra, a pesar de que muestra bastante desinterés y rebeldía incluso, pero Joe también. Joe tiene una falta de interés en la vida. A él lo único que le interesa es el jazz. A 22 se le dice que tiene que tener la chispa. De hecho, ha tenido mentores sumamente famosos y ninguno de ellos le ha podido ayudar. Pero más allá de ayudarle, lo han empeorado, porque llega un punto en el que él empieza a dudar de sí mismo. Le han dicho tantas veces que no va a poder encontrar su chispa, que parece como cualquier otra persona que sea depresiva, es decir, no tiene el deseo de vivir. Y entonces aquí es en donde Pixar nos da una gran demostración de su comprensión de la humanidad. Los creadores nos hacen ver que detrás de muchos sentimientos o muchas caretas o muchas máscaras
hay emociones ocultas. Y entonces estas emociones se convierten en caretas que nos impiden ver adentro de nosotros mismos la realidad. Tanto 22 como Joe no han logrado darse cuenta de que dentro de ellos falta algo. Joe cree que va a encontrar la felicidad a partir de lograr su sueño y 22 cree que quedándose ahí va a seguir siendo feliz. Y entonces es cuando Dorotea hace su entrada y nos da una metáfora completamente adecuada para comprender qué es lo que está pasando en la mente de Joe. Ella dice, un pez le pregunta a un pez más viejo, ¿dónde puedo encontrar el océano? ¿El océano? Estás ahora mismo en él. Y el joven pez replica y dice, esto es agua, lo que yo quiero es el océano. Así que el dilema de Joe es simple, está tan empeñado en su propósito concreto que descuida el resto de las facetas de su vida, escapándose de lo esencial, ya que existen cosas más importantes aparte de cumplir su sueño. No porque cumplir tu sueño no lo sea, sino que es una pequeña parte de la vida. Y si ves alrededor, quizás te vas a permitir disfrutar de los placeres de la vida. Eso es lo que, en medida en que nosotros aprendamos a disfrutar las cosas pequeñas de la vida, como el estar con nuestros amigos, con nuestros familiares, o comer aunque sea solo una pizza, nosotros vamos a estar en paz y listos para ese gran camino que nos lleva hacia la muerte. Por eso Joe está listo y da un salto junto con su alumno para que él suelte a esta 22 y entonces ella logre caer en la vida y en ese momento él pueda ir a su muerte. Como podemos ver, ya deja de ser completamente importante para él el sueño de vivir como músico, porque ha valorado la vida, ha valorado su aquí y su ahora y se da cuenta que no dependía su felicidad o su plenitud de ser famoso. En ese momento ha encontrado la paz en compañía de sus alumnos, de su familia e incluso de la misma música. De esta manera, Pixar nos da una interpretación del sentido de la vida tal y cual en su momento nos lo dio Viktor Frankl y nos dijo que cuando te han quitado todo, te queda solamente el sentido de la vida. ¿Qué más te puede quitar, nos dice Pixar, que la propia vida? Esa es la gran pregunta a la que llegamos. Cuando te han quitado todo es cuando reflexionas realmente y valoras la vida. Es en ese punto en el que él empieza a luchar por su vida, luchar por sus sueños, pero también hace su cambio de pensamiento. Y así como nosotros hemos tenido una gran batalla este 2020, el día de hoy Pixar nos hace reflexionar sobre en qué estamos realmente enfocados como seres humanos, si realmente nosotros estamos en el aquí y en el ahora o simplemente estamos persiguiendo sueños por fama, por deseo o por popularidad. Y si en algo bien nos dice Viktor Frankl y esta película es que el sentido de vida está en cada uno de nosotros y en lugar de salir a buscar fantasías debemos buscar en lo que vivimos día a día esa felicidad y dicha para sentirnos plenos. ¿Y qué opinan ustedes, comunidad? ¿Les gustó la película? ¿También se identificaron con alguno de los personajes? ¿Consideran que la interpretación que yo le he dado a la película ha sido adecuada? ¿Ustedes tienen otra opinión acerca de los personajes? Dejen sus opiniones y comentarios y suscríbanse al canal. Yo soy Elizabeth y nos vemos a la próxima.